Metodologías más apropiadas por tipo de competencia. En la actualidad, muchas organizaciones encuentran dificultades en la implementación de sus sistemas de capacitación o de aprendizaje. La razón más frecuente que he podido encontrar en mi experiencia es que utilizan metodologías no necesariamente apropiadas para enfrentar los diversos tipos de competencias o capacidades que se requiere desarrollar. En efecto, si recordamos un poco lo que dicen los fundadores del movimiento de competencias como David McClelland o Spencer y Spencer, podremos ver que el comportamiento, que es el que explica finalmente el desempeño de las personas en el trabajo, puede modificarse por numerosas características personales. Estas características personales se han presentado frecuentemente bajo el modelo del iceberg, en el que encontramos ciertas condiciones en la persona que son desarrollables con capacitación, que son aprendidas, y otras que más bien son difíciles de cambiar siendo aprendidas, y algunas otras que vienen realmente con la persona. Ahora bien, lo que suele verse con más frecuencia es la metodología de capacitación tradicional o presencial, o como también se le conoce en inglés, off-the-job training, que prioriza de alguna manera la enseñanza en un aula con un profesor, con una parte, digamos, teórica o una charla que culmina de repente en algunos ejercicios prácticos, lecturas y evaluaciones. Este tipo de formación es ciertamente útil, pero como veremos en unos instantes, no es suficiente para abordar las complejas necesidades de formación de los colaboradores en el entorno competitivo en el que nos encontramos. Y para entrar un poco más en detalle, veamos qué cosas son las que explican realmente el comportamiento de las personas y utilicemos para ello el modelo del iceberg nuevamente. Entre las cosas que permiten modificar el comportamiento en principio están ciertas cosas aprendidas que son fácilmente visibles, como los conocimientos y las habilidades. Conocimientos, los saberes, las cosas que entendemos, que comprendemos, ¿no? A nivel cognitivo si se quiere. Las habilidades son las destrezas que logramos con el ejercitamiento práctico. Ambas son condiciones aprendidas. Y luego vienen algunas otras que encontramos ya no en la punta del iceberg como en el caso de las dos anteriores, sino en el medio, y que está conformado por aspectos aprendidos, pero que son o han sido consolidados desde muy temprano en nuestra vida quizás, y cambian poco. Es decir, las actitudes, los valores y lo que conocemos como el autoconcepto. Estos tres componentes son, repito, aprendidos, pero suelen ser mucho más difícil de cambiar que los conocimientos y habilidades, y por eso los encontramos como menos visibles en la parte media del iceberg. Por último tenemos ya en la parte inferior del iceberg los rasgos y los motivos. Estos son factores no aprendidos que vienen con la persona y se consolidan en los primeros años de vida y que también de alguna manera condicionan los comportamientos de las personas. En resumen, entonces tenemos factores aprendidos, los conocimientos y las habilidades, que son relativamente fáciles, entre comillas, de cambiar, las actitudes, los valores y el autoconcepto, que también son aprendidos, pero que son más complejos de modificar, y por último, los rasgos y los motivos que vienen con la persona, se han consolidado desde muy temprano y son realmente muy difíciles de cambiar, prácticamente no manejables, no cambiables a través de capacitación o programas de aprendizaje. Ahora bien, en este punto es importante señalar que cualquiera de estos componentes puede tener implicancias en el comportamiento de las personas y por lo tanto, desde el punto de vista de los recursos humanos y la administración de las personas, deben ser gestionados. Muchos temas que tienen que ver con el desempeño de las personas tienen que ver con conocimientos. La gente tiene que comprender sus procedimientos de trabajo, las características de los productos con los que trabaja, sus clientes, el mercado, los diferentes procesos de trabajo. Esto se puede trabajar muy bien a través de capacitación presencial, cursos virtuales, lecturas y algunas otras metodologías que se centran fundamentalmente en que la persona pueda comprender, conocer a nivel cognitivo aquello en lo que está enfocándose. Pero también es necesario reforzar en muchas ocasiones habilidades. Las habilidades, esas destrezas que adquirimos con la práctica, solo pueden desarrollarse a través de otro tipo de metodología, como por ejemplo el on-the-job training, en lugar del off-the-job training, que sería el equivalente a la capacitación presencial, ¿no? El on-the-job training es el entrenamiento en el lugar de trabajo,
que permite repetir una tarea tantas veces como sea necesaria para que se alcance lo que se llama la destreza o la habilidad. Esto es muy importante, por ejemplo, en posiciones de atención al cliente o de liderazgo, en el que requerimos ejercitar ciertas maneras de trabajar una y otra vez. En ese sentido, las metodologías tradicionales, como la capacitación presencial, no suelen ser necesariamente las más efectivas. Nadie se hace líder, por ejemplo, en un salón de clases. Puede comprender algunos conocimientos, puede entender algunas teorías sobre liderazgo, pero necesita realmente ejercitarse en la práctica para poder desarrollar esta competencia. Otra metodología muy útil para desarrollar habilidades es el mentoring. En el mentoring tenemos a un mentor, que es la persona que dirige el proceso de aprendizaje, y a un mentee, que es la persona que lo recibe. El mentor acompaña el aprendizaje a través de su experiencia personal, los trucos, digamos, del negocio que va enseñando al mentee, en una actividad que se desarrolla de manera planificada. En el caso de las actitudes, los valores y el autoconcepto, será inclusive mucho más difícil mejorar estos comportamientos que se esperan a través de la capacitación tradicional presencial, o también conocida como off-the-job training. En este caso, lo que suele funcionar mejor son metodologías como el coaching y quizá también algunos enfoques orientados al cambio personal en el lugar de trabajo relacionados con terapia psicológica. ¿Por qué? Porque estamos hablando en este caso de aspectos que de alguna manera están ya consolidados en la personalidad y que requieren un replanteamiento, un repensar las formas en las cuales nos estamos comportando, de manera que podamos relativamente modificar el comportamiento con éxito. Las actitudes son disposiciones psicológicas. Por ejemplo, si a una persona le gusta su trabajo, entonces va a tratar de quedarse ahí y va a tratar de desarrollarse en esa organización en la que pertenece. O si le gusta ayudar a las personas, va a tratar de darse más tiempo, de apoyarla o tratarla con un mejor servicio. Los valores también rigen mucho nuestro comportamiento y no son fáciles de cambiar. El autoconcepto lo mismo, es decir, en qué medida me valoro, en qué medida creo que puedo hacer las cosas, esa autocapacidad percibida en el trabajo, también son aspectos que son difíciles de cambiar. El autoconcepto y la autoestima, por supuesto, tienen un rol muy importante, por ejemplo, en la supervisión, y no son fáciles de cambiar simplemente con capacitación. Los expertos en competencias, por esto, recomiendan que estos temas relacionados con la mitad del iceberg puedan ser vistos más bien en la selección antes que en la capacitación. Es bueno hacer coaching, pero es mejor seleccionar bien. Finalmente, tenemos los rasgos y motivos, que son temas que podríamos mejorar a través de ciertos enfoques de capacitación orientados a crear habilidades, pero que definitivamente también son muy poco gestionables y resulta ser mucho más costo eficiente hacer una buena selección. Si una persona es introvertida o extrovertida, o es, digamos, organizada o desorganizada, o es motivada por el logro, la afiliación o el poder, todos esos factores pueden influir en el comportamiento y es mejor detectarlos en la selección. Bien, en resumen, las empresas deben gestionar adecuadamente las metodologías para generar aprendizajes apropiados en el ambiente organizacional. Los conocimientos y habilidades pueden cambiar, se requiere off-the-job training y on-the-job training. Las actitudes, valores y autoconcepto pueden modificarse con coaching. También podemos utilizar el mentoring para las habilidades. Y por último, los rasgos y motivos deben verse principalmente en la selección.